Daniel Artanas, economista jefe de Fiel. Daniel, Leandro Gavin te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Leandro? Gracias. Bien, Daniel. Gracias por atendernos. Mañana se conoce el dato del IPC a nivel nacional, un poco lo que había salido en Cava con el 7.3, te marca también que a lo sumo que sea un dato muy extraño, vamos a tener de vuelta, ¿no?, una inflación, la que fue en enero, muy alta. ¿Ustedes qué datos tienen de la inflación de enero y cómo están viendo febrero, que también pica bastante complicada? Mira, la inflación todo parece indicar que va a ser bastante más alta de lo que preveía el gobierno, ¿no? Yo diría que va a ser un número en el entorno de 6, después si es una décima arriba de 6, una décima abajo de 6, eso, bueno, está dentro del margen de error. En general, vos tuviste lecturas en el índice oficial de Cava, tenés lecturas distintas que el IPC a nivel nacional, pero si diera mucho más abajo de 6 sería la diferencia máxima de que se arman ambas series, así que todo parece indicar que el número no va a ser un buen dato para el gobierno y que la inflación ha estado alta, ¿no? Y febrero, bueno, tiene las complicaciones de algunos ajustes de precios relativos, la carne que te pega a pleno, las tarifas y bueno, y después tenés una política cambiaria y unos y aumentos salariales que navegan entre 5 y 6% mensual, con lo cual es muy difícil que la inflación baje de esos niveles, ¿no? Sí, pareciera, Daniel, ahí que la aspiración que tiene el gobierno en algún momento de tener una desinflación, de una baja, una desaceleración por lo menos bastante notoria, está marcando por lo menos en el primer trimestre, porque marzo también lo vas a tener ahí, muy complicado de lograr. Y el tema es si puede quebrar esta inercia de tener por lo menos un piso de inflación al torno al 5% mensual. ¿Se puede eso en el transcurso del año quebrar o ves complicado, digamos? Ir abajo del 5, decís vos. Sí. Bueno, a ver, un mes siempre puede ocurrir, ahora en forma sostenida me parece que no, porque el gobierno tiene varios problemas, ¿no? Es decir, vos tenés, más allá de que cumplan con las pautas fiscales en un año electoral, que hay un signo de interrogación ahí, vas a tener alguna dificultad para renovar la deuda en pesos con el sector privado y eso, bueno, la estrategia, hasta ahora lo que el gobierno ha hecho cuando le ha ocurrido algo parecido ha sido monetizar esa deuda. Entonces, todo parece indicar de que vas a tener una emisión importante, además de las pérdidas que se generan y que terminan en más emisión por el dólar soja, porque también todos esperamos que va a haber alguna nueva versión del dólar soja, si no es en marzo, será en abril. Así que vas a tener un escenario donde vas a tener mucha emisión, después podrán absorber algo con letras, pero vas a tener una presión por el lado monetario, que va a ser difícil que la brecha caiga significativamente. Y cuando vos tenés las variables tipo de cambio, en los salarios ya empieza a haber alguna presión por salirse de esa pauta del 60% anual, dos elementos tan importantes de costo, yendo al 5 o 6 mensual, es muy difícil bajar la inflación por ahí, por lo mismo que te decía antes, ¿no? Entonces me parece que un mes podrá dar, pero no está armada la política, o sea, la política macroeconómica para que cierre con una inflación que de los niveles que vos me estás diciendo, necesitaría tener una renovación de deuda del sector privado que le saque ese combustible al frente monetario, ¿no? Y no parece que eso vaya a ocurrir. De acá por lo menos, otra vez, algún mes, alguna licitación puede ocurrir, pero vos tenés vencimientos muy importantes y bueno, el gobierno va a tratar de evitar la palabra reperfilamiento y por lo tanto va a monetizar. Y eso obviamente tiene alguna consecuencia, ¿no? Entonces vos estás viendo que se le va a complicar el frente del financiamiento local, que estuvo bastante en discusión en las últimas semanas, ¿no, Daniel? Esto de ver qué pasa, la oposición hablando de la herencia, de la bomba, la deuda en pesos, el gobierno diciéndole que no, que esto es completamente manejable, que hablando de la responsabilidad o no de plantear un tema así, donde justamente va a ser un año donde quizás le va a costar más, ya le venía costando el año pasado hasta que le encontraron un poco la vuelta, subiendo las tasas y demás. ¿Crees que hay un tema ahí, no? Bueno, pero, en algún momento se puede cortar el financiamiento local. Sí, una cosa es que haya algún problema para refinanciar una parte de los montos, otra cosa que te vayas
a un reperfilamiento porque nadie te renueva. Yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque vos hoy tenés, en el esquema actual de política macroeconómica, vos tenés los pesos atrapados en un gran corralón, que es el que te genera el control de cambios, ¿no? Entonces, cuando la gente quiere salirse de ese corralón, obviamente, a ver, se puede cambiar de activos, pueden ir activos emitidos por el sector privado, pero eso en algún momento pegan los precios de esos activos y por lo tanto empieza a disuadirse la cuestión. Y si todo el mundo quisiera salirse del gran corralón, la brecha subiría, y la pregunta es si la gente está dispuesta a pagar un costo de una brecha altísima, más por ahí pensando que con un nuevo gobierno, si es de la actual oposición, esa brecha por ahí disminuye. Entonces yo creo que no vas a tener un problema de default de la deuda en pesos. Eso no quiere decir de que no te genere tensiones. Entonces, son dos cosas distintas. Yo no estoy diciendo que te vas a ir a una situación explosiva de deuda que termina en un Bonex o en alguna cosa de esas. Otra vez, porque los pesos están atrapados. Entonces, ahora, ¿eso te resuelve los problemas? No. O sea, seguís teniendo problemas porque una parte se querrá salir, la brecha se va a mantener alta, porque si la brecha bajara y no hubiera brecha, estate seguro que buena parte de esos pesos saldría disparando, ¿no? Claro. Entonces, sí, es un esquema que cierra con cepo, esto, Daniel. Bueno, por eso, entonces la pregunta, ¿qué pasa? ¿El cepo te genera consecuencias para la economía? Claramente te genera consecuencias negativas para la economía. El gobierno elige eso porque, bueno, creen en el cepo. Hemos tenido cepo todo el tiempo, desde que desde el año 2011, cuando ha gobernado el kirchnerismo, ha habido cepo. Antes no, pero eran momentos de abundancia fiscal y de abundancia de dólares. Cuando han tenido alguna estrechez, van por el cepo. Entonces el cepo te genera esa demanda de activos en pesos artificial, pero te genera una cantidad de distorsiones que te complica el funcionamiento de la economía. Entonces una economía que tiene dificultades para crecer. Si querés arreglar esas señales para la economía, tenés que pensar cómo hacer para que la gente voluntariamente depende de peso en lugar de estar trabada por la cantidad de controles. Esa es una disyuntiva para el próximo gobierno, porque uno tiene que pensar, bueno, ¿se puede vivir con cepo toda la vida? Y no, la economía esta va a tener problemas para evolucionar positivamente en términos de crecimiento. Entonces, ahí es donde es un dilema, pero para el próximo gobierno, no para este está tratando de llegar en una forma decorosa a las elecciones para no tener un desastre electoral, ¿no? Ahí, Daniel, ¿cómo ves qué estimación tienen en Fiel de justamente el PBI este año? Porque claramente, digamos, el gobierno no tiene dólares. Lo que va a hacer es lo que está haciendo, quizás lo va a endurecer un poco más en términos de no dar dólares para los importadores y demás. Eso te va a afectar obviamente a la economía, y bueno, va a ser un año donde de inflación la vas a seguir teniendo alta y no vas a tener el crecimiento o el rebote o lo que fuera que tuviste el año pasado. Este año parece mucho más complicado en términos de crecimiento económico, ¿no? Sí, nosotros tenemos una proyección de una recesión moderada, en una caída en el entorno de 1%, por varias cuestiones. Primero ya tenés señales de ralentización de la economía muy notorias en construcción, que ha caído desde su pico como 10-15%. Se ven también en industria y se ven en el PBI general. Eso te genera que no tenés prácticamente efecto arrastre como hubo el año pasado respecto del anterior. Después tenés el efecto negativo de la sequía sobre todo el PBI del sector agropecuario, más el efecto que te genera hacia otros sectores por ese faltante de dólares, que lo podés amortiguar un poco consiguiendo dólares de otros lados, pero que termina en una restricción a importaciones como vos marcaste. Y después tenés una economía complicada por dificultades yo diría en términos de ingreso de la población, de mantener los ingresos en términos reales en una economía de alta inflación. Los asalariados formales pudieron más o menos acompañar la inflación el año pasado, pero los informales han tenido una caída de ingresos brutal, medido por los datos oficiales, ¿no? Entonces, lo mires por el lado del consumo, lo mires por el lado de las exportaciones, lo mires por el lado de algunos sectores, todo parece indicar que la economía va a tener dificultades para poder mostrar un crecimiento positivo este año, ¿no? Entonces, la proyección nuestra es menos 0,8, menos 0,9, una cosa así, alrededor de 1% de caída, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero no tenés una economía que pueda hacer 3-4% de crecimiento este año, ¿no?
Claro. Y a eso le sumás una inflación que tampoco va a desacelerar. ¿Ustedes qué datos tienen para el año? Una inflación parecida a la del año pasado. Parecida. Un poquito más alta, pero no cambia mucho si me decís a mí. A ver, en esto depende de muchos factores las proyecciones. Entonces yo hacer proyecciones con 2 decimales, viste, no me parece muy serio. Pero yo te diría que el gobierno para mí no tiene ninguna chance de bajar la inflación a niveles cercanos al 60 como puso en el presupuesto. Nosotros creemos que la inflación este año va a estar un poquito por arriba del año pasado, pero vos me decís, ¿puede ser 95? Puede ser. O sea, no veo tampoco, lo que no veo es que pueda caer la inflación en forma importante como planteó el gobierno, por lo que hablábamos antes, ¿no? Y en medio de ese esquema, Daniel, justamente, ¿no? El gobierno va a tener que salir a emitir, si se queda corto con el refinanciamiento en pesos, tenés una bola igual de crecimiento importante en lo que es la base monetaria y demás. Los tipos de cambio alternativos, el blue, el MEP, el contado liqui, más allá que el gobierno hoy por hoy está interviniendo en lo que es el dólar MEP y el contado con liquidación. De hecho, ahora con estos 1.000 millones que se dice que va a llegar de bancos internacionales del repo, van a utilizarlo también para seguir interviniendo en la recompra de bonos, digamos. Puede ser que encapsulen un poco la suba de los dólares alternativos, o también hay riesgo de que obviamente con el crecimiento de la bola de pesos y la inflación misma, digamos, sí o sí vamos a tener un recalentamiento también de los tipos de cambio. Yo veo difícil que bajen la brecha sustancialmente. Puede bajar puntualmente algún mes, pero por lo que hablábamos antes, si acá el gobierno tiene que elegir, los dólares no los puede usar 2 veces. Si los usa para contener la brecha, va a sacrificar actividad. Si los usa para sostener actividad, va a sacrificar, va a tener brecha más alta. Si los usa para recomprar deuda, se le complican las otras 2 cosas. Entonces, en definitiva, tiene que elegir por dónde le aprieta el zapato más, pero el zapato le aprieta de todos los lados, digamos. Entonces, no tenés forma de usar los dólares, los mismos dólares más de una vez. Entonces, ahí está por qué lado van a elegir. Para mí me parece imprudente que el gobierno haya salido a recomprar deuda primero donde ellos no movió el amperímetro para poder, porque el repo va a tener una garantía en bonos de 5 o 6 veces el monto del repo, ¿no es cierto? Eso no te cambia mucho porque hayas tenido alguna suba que también es cuestionable si realmente fue la intervención del gobierno, porque realmente los bonos habían subido antes que el gobierno interviniera por una cuestión, si querés, global y algún factor idiosincrático local, pero así que a mí me parece que en este contexto usar reserva para recomprar deuda, sí, comprar deuda barata, pero tenés otros problemas, ¿no es cierto?, más urgentes que estos bonos. Pero bueno, el gobierno decidió eso, tampoco lo podés criticar a un gobierno que compra bonos, no sé, a 1/3 de lo que valen, ¿no? O sea, en realidad te está ahorrando una cifra importante. Ahora, si lo haces con endeudamiento en lugar de con dólares genuinos, bueno, tenés un tema ahí, ¿no? Sí, es justamente aparte en un contexto, Daniel, donde hablamos todo el tiempo de la limitación a las importaciones, el impacto en la economía, no hay dólares para nadie y el gobierno sale, está bien, está blanqueado que es para justamente contener la brecha, no es un tema de manejo de pasivo y nada por el estilo, están buscando intervenir en la brecha directamente. Ahí hay que además sumar otra cosa. El año pasado el gobierno forzó al sector privado a incrementar la deuda comercial, ¿no? Claro. En alrededor de 10.000 millones de dólares, diría yo. Eso no está, no lo pueden repetir otra vez. Entonces, ojo, porque han conseguido dólares de una sola vez, como fueron los dólares soja, como es financiamiento comercial forzado en el sector privado, como poniéndole alguna traba que ya había de antes a los repagos de deuda privada. O sea, en realidad vos tenés una cantidad de cuestiones de patear la pelota afuera y generar aumento de deuda, y ahí también hay un problema para el gobierno que sigue, digamos, porque pero lo importante para este gobierno, mirando el año, que lo que vos me estás comentando ahora, tampoco tiene mucho margen ahí. Entonces, ¿qué haces? Utilizás algo de plata de multilaterales, está el tema del RIP, está el tema del 5G, que habrá que ver, es una licitación que la pregunta que uno tendría que hacerse es si conviene hacerla ahora, porque siempre te van a pagar más en un contexto macroeconómico mejor, pero eso, bueno, al gobierno eso no le interesa. Al gobierno lo que le interesa es conseguirse algún dólar adicional y seguir en alguna medida buscando mecanismos de una sola vez, que no mirando por ahí la conveniencia de largo plazo. Digamos, vos como país tendrías que plantearte
si el 5G te conviene venderlo ahora o venderlo en un escenario macroeconómico mejor, pero eso no le calienta al gobierno, porque el gobierno lo que le importa es de acá hasta las elecciones, el futuro por ahí no es de ellos, digamos. Entonces empiezan a aparecer estas cuestiones de donde el gobierno por ahí toma malas decisiones, producto de la cuestión electoral. La última, Daniel, tiene que ver con, obviamente, no sé si pudiste ver la columna que escribió el fin de semana Gabriel Rubinstein, hablando un poco, bueno, ¿no? de lo que está haciendo el Ministerio de Economía, y él dice, bueno, no estamos nosotros acá trabajando para llegar, estamos haciendo lo que se puede, básicamente. La pregunta es, ¿llega este plan, este esquema de Massa y de Rubinstein, digamos, a seguir poniendo parche un poco más sofisticado, un poco menos, dependiendo cómo uno lo mire, sin que le salte, sin que le explote nada? ¿Llega en esta situación de inflación muy elevada, brecha igual del 100%, a entregarlo, o hay algún riesgo de que haya alguna situación de estrés que le complique este plan llegar? Bueno, a ver, siempre hay riesgos, pero yo diría, si la lluvia acompaña, mi impresión es que el escenario más probable es que van a llegar con algo parecido a lo actual. Una inflación alta, como dijimos antes, una economía con un receso moderado, una brecha alta, una inflación en el entorno de lo que fue el año pasado, no en los números optimistas del gobierno que preveían crecimiento y baja de la inflación, no en un número de una situación de estrés con una brecha, no sé, mucho más alta que la actual y una inflación más cercana a los 2 dígitos que la que tenés hoy. Ahora, uno nunca puede descartar ni que haya algo de suerte, ni que haya algo de mala suerte, que te coordine un escenario mejor o peor del que tenemos, pero eso es lo que yo creo más probable, donde o sea, no mirando un mes, sino mirando un poco la tendencia de acá hasta el 10 de diciembre, vas a promediar una inflación parecida a la del año pasado, la brecha va a estar más o menos donde está hoy, y vas a tener una economía que va a tener un receso moderado, más o menos como está hoy, porque si lo mirás respecto a los picos, tanto en la industria, en construcción como en el PBI, ya estás en una economía en declive. Ahora, ¿cuál es el impacto electoral de eso? No tengo la menor idea, pero no parece que el gobierno pueda mejorar sustancialmente la cuestión como plantearon en el presupuesto. Daniel Artana, economista jefe de Fiel, muchísimas gracias por la charla, gran semana. A vos igualmente, gran semana, hasta luego.